Ok, entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión de meditación del grupo de cesación del sufrimiento, hoy jueves 5 de marzo de 2026. Y vamos a hacer una sesión muy interesante porque vamos a viajar con la mente. Nuestra mente es poderosísima y puede viajar en un instante a la Luna o a Marte o a Venus o al Sol pero va a ser un viaje espiritual. Entonces, vamos a empezar con lo que nos platicaba María Luisa, que acaba de estar en Singapur y que ahí o sea, le tocó estar en un templo donde está la, la reliquia del diente de un Buda. Bueno, del diente del Buda, ¿no? Shakyamuni, ¿no? Se refiere. Entonces, no sé si nos quieras platicar, María Luisa, qué es lo que viste, y ahorita saco lo que encontré en las redes de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre esto. Sí, es un templo muy resguardado, está arriba de un museo, no te permiten cámara, no te permiten nada, está resguardado en una como vitrina, está la imagen al fondo y apenas se alcanza a ver el pedacito de diente que supones, porque realmente está un poco lejos, que es el diente. Y alrededor puedes tener algunos como colchoncitos para que puedas meditar o hacer reflexiones y demás. Y la verdad, pues sí es impactante. No sé si realmente, ándale, ahí es, Ajá, a ver aquí. sí, pero no se ve cómo está resguardado como una vitrinita. A ver si está donde estará. A ver, deja ver si puedo ponerlo más grande. La pregunta si es verdad. Es que hay una vitrina aquí. Puede estar atrás de la cortina. O esa cortina estaba. Ok. El, ok, si quieres. A ver, vamos a ver dicen de lo del diente. Y luego vamos a ver lo de las reliquias. Reliquias del Buda. ¿Sí? Cuando, cuando lo cremaron. Y pasó, cuando pasó al paranirvana, ¿sí? Sí, Y luego cremaron su cuerpo, y que esto se encuentra en el Paranirvana Sutra, que es uno de los sutras que a mí me ha impresionado muchísimo más. Es muy largo, ¿sí? El, pero vamos a ver primero lo de la reliquia, ¿verdad? Y luego vamos a ver lo del diente, ¿no? ¿Qué dice? Entonces dice aquí. Dice, el Buda Tut Relic Temple, templo de la reliquia del diente del Buda en Singapur. Esto lo dice AI Overview, es la inteligencia artificial de Google. Dice, ubicado en Chinatown e inaugurado en 2007, es un impresionante templo budista de estilo Tang que alberga lo que los fieles consideran un diente sagrado de Buda. La reliquia se custodia en una estupa de 320 kilogramos de oro. Detalles clave del templo. Ubicación y estilo situado en Chinatown. Su diseño está inspirado en el mandala budista y la arquitectura de la dinastía Tang. La reliquia. Se cree que es un diente de Buda recuperado de su pira funeraria. Está guardada en una estupa de 320 kilogramos de oro.
Interior y atracciones. Alberga numerosas estatuas de Buda, un museo en el tercer piso con arte y cultura budista, y una azotea con un jardín de orquídeas y una gran ruleta de oración. Visita. La entrada es gratuita, pero se requiere vestir apropiadamente, hombros y rodillas cubiertos. Horario generalmente abierto de 7 a.m. a 7 p.m. El templo funciona como un lugar de culto activo y es un sitio muy concurrido por peregrinos y turistas. ¿Es así, María Lisa? ¿Dónde estuviste? Sí, efectivamente, en el barrio chino, y ahí estaba el templo y el diente hasta arriba, y las Y, orquídeas. ok, ¿y mucha gente o poquita gente? Realmente poca, ¿eh? La gente iba más a comprar lo chino que a ver al templo. Ok, entonces vamos a ver qué dice acá. Esto es lo que dice, esto es, ahora, ahora esto es lo que dice la inteligencia artificial, ya, de ChatGPT, de OpenAI. Dice, Templo del Diente del Buda, el Bud Tut Relic Temple, en Singapur. Dice, el Buda Tut Relic Temple and Museum es uno de los templos budistas más importantes y visitados de Singapur. Está situado en el barrio histórico de Chinatown y fue inaugurado en 2007. Su propósito principal es custodiar una reliquia que se considera un diente del Buda histórico, Siddhartha Gautama. Y ponen estas imágenes. ¿Es este, María Luisa? No se ve, Ah, a ver, deja ver qué pasó. Es que luego se cae a ver, ahí va. Espérame. Ok. Que luego da problemillas acá el Meet. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve la imagen o no? sí, sí es, ¿Sí es este donde estuviste? sí. Y luego viene esta imagen, que creo que no sé si está acá. No se alcanza a ver bien por la resolución. Este es el templo, ¿sí? ¿Allí estuviste? Sí, pero como que alrededor tenía como cojines. No sé si está muy cerca y esos sean cojines donde estaban, este, orando y Ujú. tenían, mm, a ver la otra figura, es esta más bien, pero no se alcanza a ver porque yo no veo ningún diente. ¿No será que está aquí en esta parte? Ok, entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Dice, origen de la reliquia. Según la tradición del templo, la reliquia fue descubierta en Myanmar, Birmania, en 1980, dentro de una estupa colapsada. Fue identificado por el maestro budista Shifa Shao, quien después fundó el templo en Singapur. El diente se conserva dentro de una estupa gigantesca hecha con más de 300 kilogramos de oro en el último piso del templo. En la tradición budista, las reliquias corporales del Buda, Sarira, se consideran objetos de gran mérito espiritual porque representan la presencia del Buda y la continuidad del Dharma. Arquitectura y estructura del templo. El templo tiene 4 niveles principales inspirados en la arquitectura de la dinastía Tang china. Es este, ¿no? Estos 4 pisos. Planta baja, sala principal. Gran estatua del Buda Maitreya o Shakyamuni. Lugar de oraciones y ceremonias. Segundo nivel, museo. Exhibición de reliquias budistas, historia del budismo y de la reliquia. Tercer nivel, biblioteca.
textos canónicos y arte budista. Cuarto nivel, cámara de la reliquia. Estupa dorada donde se guarda el diente del Buda. Solo se abren determinados horarios para veneración. Azotea, jardín con una rueda de oración gigante y un pequeño santuario. Significado religioso. En el budismo, las reliquias del Buda cumplen varias funciones. Objeto de devoción, una puya, que es como una ceremonia, ¿no? Religiosa, donde se hace oraciones, se, se lleva a cabo una sadhana, que es una práctica espiritual. Soporte para la fe, rada, la fe, recordatorio de la iluminación. No se veneran como un ídolo, sino como un símbolo de la realización del Buda y de la posibilidad de despertar para todos los seres. Luego dice, otras reliquias del diente del Buda en el mundo. Varias tradiciones afirman conservar dientes del Buda. Los más conocidos están en el Temple of Tooth en Kandy, el más famoso históricamente. El Lingwan Temple en Beijing, el Templo del Diente en Singapur. Esto ocurre porque las reliquias fueron divididas y distribuidas en estupas después del paranirvana del Buda. Dato interesante, el Templo de Singapur también funciona como centro cultural y museo y alberga miles de artefactos budistas, sutras y representaciones de diferentes tradiciones, Theravada, Mahayana y Theravada, y Vajrayana. ¿Cuántos dientes del Buda existen? Históricamente no hay un número único aceptado, pero en la tradición budista se habla generalmente de 4 dientes caninos principales que se habrían conservado después de la cremación del Buda. Estos forman parte de las reliquias corporales Sarira de Siddhartha Gautama, recuperadas tras su paranirvana of the Buddha. El paranirvana, bueno, se considera que el Buda este, no tiene una muerte como nosotros, ¿verdad? O sea, obviamente muere su cuerpo, pero el Buda ya se liberó de la muerte y de otro renacimiento. Entonces es que él ya no va a renacer. Y el nirvana es cuando un ser se libera y es como alcanzar la verdadera felicidad en contraposición del samsara, ¿no? Que es donde estamos, que es un mundo donde todavía hay sufrimiento. Y el paranirvana es ir más allá del nirvana. O sea, es llegar hasta la iluminación, llegar hasta el despertar completo, ¿no? De un Buda, la mente omnisciente de un Buda. Dicen las crónicas budistas, especialmente del sudeste asiático, dicen que 4 dientes sobrevivieron al fuego y fueron distribuidos en distintos lugares. Los 4 dientes tradicionales, el diente de Sri Lanka, el más famoso, el más venerado históricamente, está en el templo en Kandy. Características, llegó a Sri Lanka en el siglo IV después de Cristo, fue llevado escondido en el cabello de una princesa. Durante siglos la legitimidad del rey de Sri Lanka dependía de custodiar este diente. Este es el diente con mayor continuidad histórica documentada. Y entonces aquí vienen estas imágenes que imagino que deben ser de ahí o de estas, y el que donde tú estuviste, ¿no? Estas son las imágenes de estos templos. Entonces, hablan acá de las reliquias del Buda cuando pasó al paranirvana. Dejen ver si puedo, a ver, estas reliquias, si puedo proyectarles eso. Ok. Pero déjenles cuento algo ahí. Cuando fui a la India, bueno, todavía vivía mi amiga que psíquica, y entonces ella me dijo que iba a tener como muchos déjà vus, que es como llegar a un lugar y decir, recordar, aquí ya he estado, esto lo reconoces, ¿no? Ya que pero p- porque ella me decía que, o sea, tú y yo estuvimos en los jardines del Buda. Y yo lo que pensaba, bueno, pues sí, si todos hemos tenido pues infinitas vidas atrás, pues todos estuvimos también,
en esa época, ¿verdad? Pero no sé si estuvimos cerca del Buda, ¿no? Le digo, "Pues sí, seguro yo estaba ahí, pero a mí me tocaba limpiar los excrementos en los establos, seguramente. Y no aproveché que estaba ahí el Buda para tomar sus enseñanzas, ¿no? Y lograr la liberación. El, pero entonces ella me decía que la India iba a tener yo hechos eso, muchos déjà vus. Y no, solamente tuve cuando vi a los jainistas, los vi tan familiares, dije, estos son como mis hermanos. Y claro, cuando le platiqué me dijo, sí, pero es que sí lo fueron, pero en otra vida, ahorita ya no perteneces ahí, ¿sí? Es lo que ella me comentó. Y entonces, el otro momento así que tuve muy impactante fue cuando estaba llegando a Kushinagar, que es donde el Buda pasó al paranirvana. Les cuento un poquito de esa historia, ¿no? El Buda, una llamó a sus discípulos y les dijo, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, que no les haya explicado, que no les haya enseñado, es el momento de que ahorita me la planteen. Y todos se quedaron callados. Y entonces el Buda les dijo, le repitió lo mismo otra vez por una segunda ocasión y todos se volvieron a quedar callados. Y yo me acuerdo una historia de que el Buda dicen que una vez iba caminando en un bosque y se agachó y recogió con su mano unas hojas y se las enseñó a sus discípulos. Les dijo, todo lo que les he enseñado son como las hojas que tengo en mi mano, pero todo el conocimiento, toda la sabiduría, son como todas las hojas de este bosque. Entonces yo dije, wow, o sea, y entonces cuando se quedan callados, pues yo digo, a veces uno es muy soberbio, yo ya lo sé todo, ya no necesito saber nada. Y entonces, este, dicen que lo más importante cuando estás con un guru, con un Buda, pues es hacerle preguntas. Y sobre todo preguntas acerca de tu práctica, de qué necesitas hacer, de cómo, porque algunos, bueno, los Budas pueden ver tu mente, algunos gurús también tienen clarividencia, omnisciencia. El Buda puede ver tu karma. Entonces el Buda te puede dar un traje a la medida, enseñanzas específicas para ti, ¿verdad? Se dice que cada quien es su propio camino, ¿no? Entonces el Buda, este, pues podría decirle a cada quien, pues, qué necesitas, ¿no? O qué debes hacer. Pero cuando el Buda les dijo, ¿quieren saber algo? ¿Tienen alguna duda? Todos se quedaron callados, ¿verdad? Y entonces el Buda, por tercera ocasión, les hizo la misma pregunta, pero les dijo el Buda antes, si les da pena preguntar, no importa, pásenle la pregunta, escríbanla y pásensela a su compañero de al lado, o dígansela al compañero de al lado y que él me la formule. ¿Y qué creen? Todos se volvieron a quedar callados. Entonces el Buda les anunció la fecha de su muerte o de su paranirvana, ¿verdad? Porque el Buda dijo que si ya, ya lo saben todo, si, o creen que ya lo saben todo, este, si ya tienen todo el conocimiento que se requieren para alcanzar la liberación o hasta la iluminación, pues ya, yo ya cumplí mi misión, ¿verdad? Este, que fue cuando después llegó Ananda, que era el primo, el discípulo del Buda, su asistente, y le dijo al Buda que le preguntó que quién iba a ser el maestro una vez que él muriera, ¿no? O pasara al paranirvana. Y el Buda le dijo, no, no va a haber un maestro, no va a haber así como un líder. El maestro van a ser las enseñanzas, va a ser el Dharma, ¿no? Ese va a ser el líder. Y entonces fue cuando Ananda le preguntó que,
que ahora que él muriera, iba a pasar con las reglas, ¿no? Que había puesto el Buda a los practicantes. Y el Buda dijo, ok, conserven las reglas mayores y las reglas menores pueden, desecharlas, ¿sí? Porque cuando el Buda estaba, pues a veces los monjes, algunos practicantes se portaban así terrible, y entonces el Buda, les dio como muchas reglitas, ¿no? Pero él dijo, no, pues algunas de las pequeñas ya las pueden, ya no es necesario, ¿verdad? Pero lo curioso después, cuando ya se hizo el primer concilio budista, a los 100 días de que había muerto el Buda, Ananda les platicó eso, y entonces los arhats, ¿no? Que estaban ahí en el concilio, le preguntaron a Ananda, bueno, ¿y cuáles dijo que eran las reglas mayores y cuáles son las reglas menores? ¿Y qué creen? Todos Ananda dijo, no se lo pregunté. Y todos, ¿cómo? O sea, no le preguntaste, era lo más importante que tenías que haber preguntado. Y entonces de ahí se hicieron varias divisiones, ¿no? En la sangha, porque los Theravada dijeron, no, pues hay que seguir todas, como no sabemos cuáles son las mayores y las menores. Y otras tradiciones, pues se fueron a interpretar las que ellos pensaban que eran las menores, ¿verdad? Y cuáles eran las mayores. Entonces, eso provocó, pues, que hubiera estas discusiones muy fuertes dentro de la sangha, ¿no? Entonces, el, esta, y cuando yo iba llegando ahí a Kushinagar, que es donde el Buda pasó al Paranirvana, iba yo leyendo el Paranirvana Sutra. Y ahí, ya cuando el Buda anunció su muerto, que iba a pasar para Nirvana, o antes, ¿no? Antes de esto que anunciara, se le presentó Mara. Mara es como el demonio, ¿verdad? Que siempre el Buda lo derrotó, por eso alcanzó la iluminación. Pero Mara dijo, ok, Buda, tú me derrotaste, pero yo me voy a desquitar con tus seguidores, o sea, con nosotros, ¿verdad? Por eso a veces nos va como en feria, ¿verdad? Porque se desquita Mara con nosotros. Y por eso es tan importante tomar refugio. Cuando toma refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, Mara mejor se va porque dice, pues ya me pusieron una tranquila, van a poner otra, ¿verdad? El Buda ya me revolcó una vez, entonces, ¿para qué me quedo? Entonces, el Mara respeta mucho al Buda, ¿no? Pero entonces Mara lo seguía a todas partes, a donde iba el Buda, lo seguía. Siempre dicen, ¿no? Que a veces cuando hay prácticas espirituales, así muy importantes, Mara ahí está merodeando, ¿no? Siempre, porque dice, "Ay, no se vayan a liberar o iluminar otras más gente." Este, entonces, el Mara llegó y le dijo al Buda, le dijo, oye Buda, tú dijiste que una vez que garantizaras que el Dharma iba a preservarse en este mundo, tú ya te ibas. Y el Buda le dijo, sí, Mara, sí es cierto, así lo dije. ¿Y ya lo lograste? ¿Ya lo pasaste? ¿Ya lograste transmitir el Dharma? Y el Buda dijo, sí, ya. Y Mara, así todo pelangoche, le dice, ¿y por qué no te vas entonces? ¿No? Porque era lo que quería Mara, ¿no? Que el Buda se fuera. El Buda nada se quedó callado. Entonces Mara le dijo, bueno, y también dijiste que una vez que hubieras ya creado la sangha, la comunidad espiritual, iba a preservar esas enseñanzas, tú ya te ibas. ¿Ya lograste crear esa sangha, esa comunidad espiritual? Y el Buda le dijo, sí, ya se creó. Y Mara le vuelve a decir, ¿y por qué no te vas entonces?
Y el Buda se quedó callado. Y Mara le pregunta por tercera vez, y se dice que un Buda, muchas veces al Buda la gente lo invitaba a comer, pero el Buda no contestaba hasta que le preguntaba por una tercera ocasión. Y muchas enseñanzas que el Buda dio la repetía 3 veces. Era como, porque a veces creemos, ah, esa ya me la sé, ya la entendí, y es mi soberbia, ¿no? La que está diciendo. Y yo digo, bueno, si ya lo entendí, si ya me lo sé, entonces ¿por qué no me he liberado, verdad? Entonces era porque a veces estamos muy dispersos, muy distraídos. Entonces necesitamos a veces oírlo 3 veces, uno para, ok, ya lo entendí, dos, ya lo contemplé, y tres, ya puedo meditar en ello. Y entonces eso es lo que te permite ir sanando y liberando tu mente, ¿no? Este, entonces Mara le dice al Buda, bueno, también dijiste que una vez que se garantizara que una vez que pase al paranirvana, el Dharma no se va a perder en este mundo, tú ya te ibas. ¿Ya garantizaste eso? Y el Buda le dice, sí, ya, Mara. Y le dice, bueno, ¿tú por qué ya no te vas? Y el Buda, entonces ya le contesta y le dice, sí, efectivamente, ya me voy a ir. Y Mara se puso pues feliz, ¿verdad? Y yo me puse a llorar, este, porque se dice que si a un Buda le pedimos los humanos que se quede, él puede alargar su vida el tiempo que quiera, pero no se lo pedimos los humanos. Entonces yo digo, wow, o sea, qué diferente sería hoy el mundo si hubiera aquí un Buda, ¿verdad? Pero pues no, los discípulos dijeron, no, ya sabemos todo, ya no necesitamos saber nada más. A pesar de que el Buda les había dicho, lo que les he enseñado son como las hojas que caben en mi mano, ¿verdad? Y entonces yo iba llegando a Kushinagar, donde está, donde está una representación de, del Paranirvana del Buda. Dejen ver si lo encuentro aquí la imagen. Y ahí sí no pude contener las lágrimas porque me impactó tanto. Yo decía, wow, o sea, ¿por qué no le pedimos que se quedara más tiempo? El, entonces, a ver si aquí está, aquí está, ya la encontré. Es una, es una, no sé si se llame una estatua muy grande, muy larga. Pero bueno, aquí en esta foto que trae aquí a la mano, no se ve toda, ¿no? Completa. El otro día les enseño así la foto así larga, ¿no? Todo el cuerpo. Y le ponen este manto dorado y se lo cambian no sé cada cuándo, ese manto, y le ponen estas flores que no sé si son de cempasúchil acá, no sé si hay estas de cempasúchil allá en la India, pero bueno, el, el caso es que cuando el Buda anuncia su muerte, él va ahí cerca de Kushinaga y tiene su última comida. Se dice que es muy importante la primera comida que tiene el Buda después de que se ilumina, que ahorita no va a hablar de esa, y la última comida. Entonces, en la última comida, el Buda llegó a la casa de un herrero, Kunda se llamaba, y dijo, ah, les voy a ofrecer un manjar al Buda y a sus discípulos. Entonces, era, es un hongo que, que ¿cómo se llama? Fungi, que es acá en algunos lados lo hacen con azafrán, así con arroz. Es un hongo muy rico. En México una vez lo comí yo. Este, pero
Cuando el Buda se dio cuenta con su mente que estaba ese hongo envenenado, y entonces acercó a Kunga y le dijo, Kunga, ese platillo especial solamente lo voy a comer yo, me lo das a mí, y el resto de ese platillo lo vas a enterrar, no lo puede comer nadie, ¿sí? El Buda sabía ya que con ese hongo, pues, es, ya va a provocar la muerte, ¿no? El, de hecho, le provocó, pues, una infección estomacal, tuvo, ¿cómo? Disentería, no sé cómo se llama. Este, pero ya el Buda llamó a los discípulos y les dijo que una vez que él muriera, no, nadie fuera a hacer nada contra Kunka, porque él ya sabía eso, ¿sí? Y que al contrario, Kunka iba a recibir muchas bendiciones por haberle ofrecido la última comida al Buda, ¿sí? Y entonces fue cuando llevaron al Buda abajo de dos árboles sala. Dejen ver si les muestro acá. Los árboles sala son los árboles. La vida del Buda siempre estuvo muy rodeada de árboles, ¿no? Se iluminó en un árbol, en un árbol Bodhi. Este, luego hizo su retiro de 49 días después de la iluminación abajo de un árbol, ¿sí? Y este es el árbol Sala, ¿sí? Entonces ahí estaba el Buda y fue cuando ya estaba muy débil. De hecho, les pidió, ¿no? Que descansara un momento porque iba camino a Kushinaga y estaban a su alrededor los discípulos y fue cuando llegó el último discípulo del Buda, que es una persona que oyó que por ahí andaba el Buda y entonces dijo, y que ya estaba así muy mal, entonces esta persona fue y dijo, yo tengo que ver al Buda antes de que muera. Y le tengo que pedir enseñanzas. Entonces llegó, pero estaban alrededor todos los discípulos. Entonces esta persona pidió hablar con el Buda y salió Ananda y le dijo, no, ya el Buda está muy mal, está a punto de morir, ya no puede recibir a nadie. Llegaste tarde, le dice, hubieras venido antes. Y esta persona insistió, dijo, yo tengo que ver al Buda antes. O sea, y el Buda oyó lo que estaba pasando y le dijo, Ananda, déjalo pasar. Y el Buda le da enseñanzas y ¡pum! Le alcanza la liberación este discípulo inmediatamente. O sea, dice que había gente en esa época, eran practicantes espirituales tan avanzados que algunos solo con oír la voz del Buda o oír una campanita, ¡pum! Se liberaban, ¿verdad? Eh, y entonces Ananda, al ver eso, se puso a llorar y se fue junto a un árbol llorando porque decía, yo llevo 45 años aquí con el Buda, me sé todas las enseñanzas y no he logrado la liberación. Y este cuate acaba de llegar y nada más por oír la voz del Buda o por oír una enseñanza del Buda, ¡pum! Ya se liberó. Estaba muy sentido, muy dolido porque decía, va a morir, iba a morir no solo el Buda, iba a morir su primo, iba a morir su maestro, del que había sido asistente 45 años. Y entonces él dice, si no me pude liberar mientras el Buda estaba en este mundo, pues ahora que se vaya, pues menos. Y estaba desconsolado, ¿verdad? Llorando, llorando. Y el Buda lo oyó su llanto y entonces le pidió a un discípulo, vedle a decir a Ananda que venga. Y entonces Ananda llegó y el Buda le dijo, Ananda, no llores, pronto vas a alcanzar la liberación, ¿sí? Porque el Buda podía ver tanto el pasado como el futuro, ¿verdad? Entonces eso ya se quedó más tranquilo Ananda, ¿no? Entonces, ya el Buda
continúa su camino hacia Kushinagar. Bueno, muere. No sé si abajo de los dos árboles ala o muere en el camino. El caso es que algunos querían llevarlo a Lumbini, que ahora es Nepal, es donde el Buda nació, pero el Buda les dijo, no, cuando yo muera me van a llevar a Kushinagar, que fue una gran ciudad, ya en hacía, no sé, milenios o siglos antes, y, y es muy importante que me lleven ahí, porque si me llevan a Lumbini, una vez que muera va a haber disputa por mis reliquias. Y entonces, siguiendo la orden del Buda, lo llevan a Kushinagar. Entonces, estaba así ya en una plancha, lo pusieron, el cuerpo, ya había fallecido. Y entonces la gente de Kushinagar, pues dijeron, pues ya, vamos a cremarlo. Y entre, no sé, 4 o 6 personas lo trataron de levantar al Buda y no pudieron. Y decían, ¿cómo? ¿Por qué no? Eran hombres fuertes, ¿verdad? Y no lo podían levantar. Y entonces le preguntaron al discípulo mayor del Buda, no me acuerdo quién era este maestro, no sé si era Mahakasyapa, no, porque Mahakasyapa venía en el camino, es, ay, a ver es el que fue el que encabezó el primer concilio budista, a ver mm, a ver, es no tengo aquí problemas con mi sistema. El, ok, entonces le preguntan que, qué pasaba, por qué no podían levantar ellos el cuerpo del Buda. Y este discípulo que tenía clarividencia, que podía ver cosas más allá de las que vemos nosotros, los seres ordinarios, él les dijo, es que aquí están los devas, pero los devas eran invisibles, ¿no? Esos que estaban ahí. Y los devas tienen otra voluntad, ellos no quieren que ustedes levanten el cuerpo del Buda. Y entonces él preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que lo levantemos? Porque Mahakasyapa, que el otro discípulo importante del Buda, venía como con 500 discípulos en camino y ellos quieren que esperemos a que llegue, ¿sí? En esos tiempos pues no había teléfonos, no había celulares, ¿verdad? No les podías hablar, oigan, ya vienen cerca, o cuánto tiempo se van a tardar. Entonces fue, no, pues hasta que no lleguen ellos, Mahakasyapa y sus discípulos, no van a permitir los devas que lo cremen. Entonces ya la gente de Kushinagar dijo, bueno, ya se resignaron, dijeron, bueno, pues esperamos, ¿no? Esperamos. Era el líder del concilio budista, fue Mahakasyapa, sí, pero entonces, bueno, el, no sé si era él el que venía o el que estaba ahí, el maestro que estaba junto a las reliquias. Bueno, no sé. Entonces, el, ya llega Mahakasyapa con los discípulos y entonces los de Kushinagar dicen, ok, ya podemos proceder a la cremación. Sí, sí, ya. Y ya fueron, ya lo pudieron cargar, ya los devas permitieron, lo cremaron. Y entonces una vez que ya dicen que cuando algunos budas o algunos grandes maestros, algunos gurús, cuando se creman, quedan unas reliquias que son como unas perlitas, a veces blancas, a veces doradas, a veces un poco grises, que salen entre las cenizas, ¿verdad? Están ahí. A veces quedan dientes del Buda, ¿sí? Y entonces todas esas reliquias se guardan, ¿sí? Este, y entonces empezó los de Kushinagar decían, no, pues el Buda murió aquí, pues nos pertenecen las reliquias. Pero cuando las trataron de tomar,
no pudieron tampoco. Y entonces le preguntaron a este maestro, este, eh, que no sé si era Majacasia o quién era, le preguntaron que qué pasaba, por qué no podían levantar las cenizas, las reliquias. Les dijo, es que el, los devas quieren que se esperen hasta que lleguen representantes de 8 ciudades donde el Buda había estado y quieren que las reliquias se dividan, creo que no sé si en 8 o en 9 partes, porque los devas querían llevarse unas para ellos, ¿verdad? Al mundo de los devas. Y dijo, bueno, que se dividan en 8, ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita a ver si nos confirma acá. Si no, luego lo checo en el Paranirvana Sutra, los detalles. Y entonces tuvieron que esperar a que llegaran, por eso, porque todo el mundo quería quedarse con las reliquias, ¿verdad? ¿Y qué se hace con las reliquias? Normalmente se ponen en una estupa y se dice que generan muchas bendiciones. Entonces la gente va y circunvala las estupas, en tibetano le llaman kora, le das vueltas y que eso ayuda a calmar tu mente, a liberar tu mente. Entonces, tengo que esperar a que llegaran representantes de cada una de estas ciudades y entonces ya se pudieron dividir las reliquias y con el propósito de que cada una de estas ciudades construyera una estupa. Y entonces sí es factible, María Luisa, que una de esas reliquias pueda haber sido uno de estos dientes que la pusieron en una estupa y cuando se derrumbó la estupa, entonces este monje la rescata y entonces hace este templo, ¿no? Para ponerla ahí. Pero vamos a leer acá, vamos a ver qué dice. Entonces aquí está una representación primero de una estupa. Y adentro, como ven, tiene estas reliquias. Este, aquí está cuando se dividen. Y si ven aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? El que las está dividiendo, las separó en 8. Y otras son las que se van los devas, que puede ser la que tiene una persona así en las manos, ¿sí? Que fue los devas dijeron, nosotros nos vamos a llevar unas. O sea, o sea, no nos vamos con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, dejen ver acá que se dejó de presentar. A ver, ahí va para compartirles. No, esta no. A ver, esta va a ser como visión infinita. A ver, déjenles presento las imágenes de las reliquias. Bueno, son representaciones, no son de las reliquias, ¿verdad? Porque las reliquias, dejen ver, no sé si tenga acá a la mano unas reliquias que podamos ver, porque hay varias, de hecho en México han traído estas reliquias, hacen las giras, los monjes de las artes místicas han hecho giras por el mundo para mostrar estas reliquias en, en que fue una iniciativa de Richard Gere, ¿no? Junto con el Dalai Lama. Este, y entonces aquí está otra representación de las reliquias. Entonces vamos a ver qué dice acá ChatGPT de las reliquias. Dice, la distribución de las reliquias del Buda después del Paranirvana. La historia de cómo se distribuyeron las reliquias del Buda está narrada principalmente en el Maha Paranirvana. Maha significa grande. Y es que hay dos Paranirvana. El Paranirvana, Sutta. Sutta es igual que Sutra, nada más que en Pali. Y el Maha Paranirvana Sutra, que es uno de los sutras más largos, bellísimo, o sea, es el de la etapa final de la vida del Buda, que cuenta parte de esto que les estoy platicando. Dice, cuando Siddhartha Gautama entró en el Paranirvana, su cuerpo fue cremado en Kushinagar. Después de la cremación ocurrió algo muy importante. Varios reinos y clanes reclamaron las reliquias para construir estupas.
Un brahman llamado Dona intervino para evitar un conflicto armado y decidió dividir las reliquias en 8 partes iguales, porque se iba a hacer hasta una guerra, ¿verdad? Por las reliquias. Y entonces las dividen, las 8 partes originales de las reliquias. Las reliquias fueron entregadas a 8 reinos o clanes que construyeron estupas para venerarlas. Cada uno construyó una estupa para guardar su parte de las reliquias. Entonces viene el reino o clan, la ubicación aproximada y el detalle. Entonces, la primera fue a Rajagaja, el reino de Mágada, gobernado por el rey Ajashastru, que es donde está el pico del buitre, en Rajagrija se llama hoy día, ¿sí? Es donde el Buda enseñó el Sutra del Corazón, el Paramita Sutra, o sea, en el pico del buitre, es ¿verdad? Está muy cerca de la Universidad de Nalanda. Luego en Vaisali, que es donde el Buda hizo los mayores retiros de lluvia, que es la República de los Lichavi, gran centro republicano. En Kapilavastu, que es donde el Buda nació, ¿verdad? Que es Lumbini, que ahora es Nepal, al clan Sakya al que pertenecía, por eso se llama Sakyamuni, porque era hijo del rey Sakya, pueblo natal del Buda. En Alakapa, el clan Buli, poco conocido hoy, de hecho yo no lo ubico, ¿sí? Ramagrama, clan Colilla, los parientes maternos del Buda, que era, su madre, como sabemos, murió a los 7 días que nació el Buda. Bueno, el príncipe Siddhartha Gautama, y entonces a ellos también les tocó. En Pava, clan Maya, donde el Buda pasó sus últimos días, que era la historia que les platicaba de Kunda, ¿no? Cuando le dio se llama manjar de cerdos, ¿ese algunos le llaman? Porque dicen que a los cerdos les encanta comer mucho ese hongo, ¿no? Este, ay, que no me puedo acordar el nombre ahorita es mm, como ok, Kushinagar, clan maya, lugar del Paranirvana, que eran, ellos ahí fue y dijo, no, aquí se queda una parte, y Betadipa, los brahmanes de Betadipa, comunidad brahmánica, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos construyó una estupa. Entonces, 2 reliquias adicionales, además de estas 8 porciones, el Brahman Dona conservó la urna que contenía las reliquias y construyó otra estupa. Y los morillas de Pipalivana llegaron tarde y recibieron las cenizas del fuego funerario, también construyendo una estupa. Entonces ahí el resultado total inicial fue 8 estupas con reliquias, una estupa con la urna y una estupa con cenizas. Entonces fueron 10 estupas. Pero aquí falta las que se llevaron los devas, ¿verdad? No las están contando, porque claro, aquí hablan de las que se quedaron en el mundo humano, ¿verdad? Porque los devas también dijeron, pues no, no venimos en balde, ¿verdad? Se llevaron también varias cosas allá al mundo de los devas. La redistribución posterior de las reliquias. Siglos después, el emperador Ashoka, en el siglo III antes de Cristo, abrió 7 de las 8 estupas originales, redistribuyó las reliquias en miles de nuevas estupas. La tradición dice que construyó 84,000 estupas, aunque este número probablemente sea simbólico. 84,000 usan cuando dicen es un número muy grande, ¿verdad? Como hay 84,000 emociones o el Buda dio 84,000 enseñanzas. Cuando dicen 84,000 es que es un número así enorme, ¿no? Una estupa no fue abierta, ramagrama. Según la tradición, fue protegida por nagas, que son seres serpentinos sagrados. Los nagas se dice que viven en los cuerpos de agua, ¿no? En los ríos, en los lagos, en el mar. Y de hecho, los nagas guardaron parte de las enseñanzas más elevadas como de la vacuidad. Y se dice que los nagas fue que algunos dicen secuestraron, por eso dicen no, llevaron a Nayarjuna, que viene de esto, ¿no? Naga, Nayarjuna, al fondo del mar para darle esas enseñanzas. Y luego regresó él y es el gran filósofo de la vacuidad.
y lo representan con una naga aquí en la cabeza, ¿verdad? Como acá, como tapándole, como protegiéndolo. Significado espiritual. Las reliquias no se veneran por ser restos físicos, sino porque representan la iluminación del Buda, inspiran fe y mérito espiritual y funcionan como centros de práctica y peregrinación. Por eso las estupas se volvieron uno de los símbolos más universales del budismo. Y termina ChatGPT dice un dato fascinante. Muchos arqueólogos creen que algunas reliquias auténticas del Buda han sido encontradas en excavaciones. Por ejemplo, en la Pipragua Stupa en India, donde se halló una inscripción que menciona reliquias del clan Sakya del Buda. Entonces, quiero concluir esta sesión mostrando las fotos que nos mandó Gregorio, que está en Japón, del templo Kofukuji en Nara, Japón. A ver si es el mismo en el que estuviste, Marta. Entonces, estas son las imágenes de Gregorio. Vean cómo están subiendo aquí estos venados al templo. Qué curioso. Ok, y luego esta. Ok, ahí siempre tienen dragones, ¿verdad? Ahí en China y en Japón. Este, aquí está esta otra del templo por fuera. Aquí está vista más panorámica. Aquí con estos acabados en el techo, que no sé qué significan, pero seguro tienen un significado. Aquí por dentro el templo. Otra vista. Dice, de nuevo te comparto la foto del templo del Gran Buda de Nara, Japón. Este es otro, esta es una foto antigua, ¿no? De cómo era el templo y la gente. Aquí está el, el Buda y aquí mandó este video. A ver. Ok, esas son las imágenes que mandó y ahí veneran mucho en Japón al Buda Amitabha, que es el Buda, el Buda de la tierra pura, de la felicidad. Es Sukhavati en sánscrito o de Guachén en tibetano. Y entonces ellos repiten mucho que dicen Amitofo, ¿no? Amitofo, Amitofo, porque se dice que repetir el nombre del Buda, Amitofo, y pensar en su tierra pura, generar la motivación de ir allá, imaginar cómo es esa tierra, el, y generar la bodichita, te hace renacer allá para acabar tu trabajo espiritual que no acabamos de hacer en la tierra. Es como un regalo que Amitabha quiso dar, porque a otras tierras puras solamente pueden entrar seres que ya han logrado la liberación o que han logrado la iluminación. En esta tierra, Amitabha dijo, no, aquí voy a dejar entrar a todo el que, nada más con que tenga fe en mí, ¿no? Y entonces eh, es de color rojo, Amitabha,
y también se visualiza, que se dice que no hay un sol, ¿verdad? En esa tierra, pero con la luz que emana el Buda Amitabha, es como un sol inmenso que da esa luz, y entonces la recuerdan al atardecer, cuando el cielo se pone de color rojizo. Mucha gente recordamos a la tierra pura del Buda Amitabha, la tierra de la felicidad, Sukhavati de Huachén, y recordamos su mantra, ¿verdad? Amitabha. Y su mantra se los voy a poner acá para que lo, este, lo podamos decir. Om Ami de Warri, Om Ami de Warri, Om Ami de Warri, Om Ami de Warri. Entonces, trae a tu mente todo este viaje que hicimos de las reliquias, gracias a lo que nos compartió María Luisa, de este extraordinario viaje que hizo por varios países del mundo y que estuvo allí en este templo de donde está esta reliquia del diente del Buda. Pero voy a terminar con una pequeña historia. Dicen que había una madre ya mayor, ¿no? Ya muy grande, que ella tenía mucha fe en el Buda, y su hijo pues era más como locayata, o sea, pero su hijo iba a hacer un viaje a la India, era comerciante, entonces iba y venía. Y entonces la madre le dijo a su hijo, oye hijo, yo ya me voy a morir, estoy muy cerca, pero no me quiero morir sin tener una reliquia del Buda. Entonces te encargo mucho que ahora que vas a la India me traigas una reliquia del Buda. El hijo, que era medio despistadón, fue a la India y se le olvidó el encargo de su mamá. Cuando llegó, su mamá le dijo, oye hijo, ¿dónde está mi reliquia? No, ay mamá, se me olvidó. Y la mamá le dijo, no hijo, me voy a morir si no me la traes. Pues no te preocupes, mami, voy a volver a ir a la India, entonces la próxima vez te la traigo. Entonces el hijo vuelve a ir a la India, pero la mamá le dijo, pues no se te va a olvidar ahora. Entonces el hijo va a la India, pero era tan despistado, que lo único que le interesaba es como a los locayatas, las cosas materiales, que su negocio, que el dinero. Y entonces se le olvidó a pesar de que quería mucho a su mamá, se le olvidó el encargo de su mamá. Y entonces regresa con las manos vacías, y la mamá lo amenazó y le dijo, hijo, porque el hijo le dijo, no, no te preocupes, mamá, es que voy a hacer otro viaje, ya lo tengo programado. Pero la mamá le dijo, mira, hijo, si no me lo traes, me voy a matar. O sea, ya no voy a esperar más. Y entonces el hijo dijo, no, ahora sí se lo tengo que traer a como dé lugar. Y se fue a la India y regresó sin el diente, pero antes de llegar se acordó y dijo, mi mamá se va a matar si no se lo llevo. Y entonces dijo, ¿qué hago? Y en eso vio un perro muerto y dijo, ya sé. Entonces le arrancó un colmillo al perro muerto, lo lavó bien, lo envolvió, ¿sí? Compró un paño así para que viera, puso una cajita y se lo llevó a la mamá y le dijo, mamá, le dijo, ahora sí no te olvidaste porque me mato, hijo. No, mamá, aquí está tu diente del Buda. Entonces la mamá tomó el diente y lo puso en su altar, y ella estaba convencida de que era el diente del Buda, y le rezaba y tenía una fe, una inspiración. Y entonces la mamá alcanzó la liberación. Y entonces la gente se quedó muy sorprendida y le fueron a preguntar a un maestro, a un gurú, que si era factible que ella pudiera haberse iluminado por rezarle al diente de un perro. Y el maestro dijo, obvio, no, nadie se puede iluminar por rezarle al diente de un perro. Pero para ella, tenía tanta fe en que era realmente el diente del Buda,
Entonces, esa fe tan poderosa que ella tenía hizo que ella se liberara, ¿sí? Obviamente el diente del perro solamente fue un vehículo, ¿sí? Pero ella creyó siempre, o sea, no sabía que su hijo era un mentiroso y claro, por compasión lo había hecho, ¿no? No por mentirle a su mamá, sino que pues, es que mi mamá se va a morir si no se lo llevo. En ella generó tanta fe que si era realmente del Buda, que esa fe la llevó hasta la liberación, ¿sí? Entonces, es lo mismo con estas reliquias, porque preguntaba María Luisa, oye, ¿realmente es un diente del Buda o no lo es? No lo sé yo. Sí sé que las reliquias existen, sé que se dividieron en 8 partes, sé que algunas de esas reliquias han viajado. A mí me ha tocado ver una que trajeron a México, no me acuerdo, no era un diente, era una perlita, ¿sí? El- entonces, si es el diente o no lo es, yo no lo sé, no lo sé, pero sí sé que si alguien genera devoción fuerte hacia el Buda, más que a sus reliquias, ¿verdad? Más hacia el Buda, ¿sí? La reliquia es solamente un instrumento, ¿verdad? Es un medio hábil, ¿sí? La fe hacia el Buda y que tú mismo puedes alcanzar esa iluminación y que lo puedes hacer en beneficio de los seres, fue lo que a esta madre le ayudó a liberarse. Y entonces, el, quería compartirles esta historia porque a mí esa historia me movió mucho y, el, y es una manera de decir, ok, estas reliquias como esta que está en este templo, lo vuelvo a poner, el, acá en este templo que, que le llaman el templo de la reliquia del diente del Buda en Singapur. Yo no sé, porque si ven las reliquias se dividieron en 8, pero eran 8 poblaciones o ciudades cercanas ahí de la India, ¿verdad? Sí, eran lugares donde había estado el Buda durante su vida, pero como dicen, el rey Asoka abrió varios de estos templos y las volvió a redividir. Ahí no se sabe en cuántas, dicen que construyó 84,000 estupas, pues no sabemos si una de esas fue la que acabó llegando hasta Singapur, ¿verdad? Este, pero obviamente los budistas no le rezamos a una estatua de barro o de piedra o de metal, ¿sí? O a un diente que no sabemos si es diente real o si es un diente de perro, porque a alguien se le ocurrió como hizo el hijo de esta señora. No, a mí me costó mucho trabajo hacer postraciones. Porque yo sé, ¿cómo va a apostar si es una figura de madera? Si es un pedazo de madera, es un pedazo de metal. Yo había sido muy locayata, muy escéptico toda mi vida. No sé si esta vida y otras vidas, muy materialista, hasta que un día comprendí que yo no me estaba postrando ante una piedra o ante un pedazo de madera. No, la postración era para vencer mi ego, mi soberbia. Y simplemente tomo la imagen del Buda para decir, el Buda lo logró y siento admiración y respeto ante que él lo haya logrado y me da inspiración. Y entonces ahí me pude postrar por primera vez, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo era vencer mi soberbia, vencer mi ego, vencer. Entonces, cuando nos postramos, ¿sí? No estamos viendo aquí como las fotos estas maravillosas que nos mandó Gregorio, o las vemos en este templo donde estuvo María Luisa. Obviamente no me estoy postrando ante un pedazo de piedra, que sea del material que sea, ¿verdad? Sino al ver el Buda, me recuerda de que, ok, él logró la liberación, él logró la iluminación, ¿sí? Nos puso el ejemplo, como esta persona que llegó un día a un templo y vio
en los tiempos del Buda, ¿verdad? Pero esta persona había conocido al Buda antes de que fuera Buda, ¿sí? Era su amigo y lo dejó de ver hasta que le dijeron que ya había logrado la liberación. Entonces fue a un templo donde estaba una representación del Buda y él se hincó y le dijo: Buda, tú y yo éramos iguales, empezamos igual en el camino, pero tú lograste la iluminación y yo sigo aquí, yo no lo he logrado. Por eso ahora yo me postro ante ti, ¿sí? Entonces esta historia, con esto concluyo, nos inspira. No es que nos estemos postrando ante un pedazo de madera. No es que estemos creyendo que el Buda es Dios, ¿verdad? No, estamos creyendo, ok, el Buda alcanzó la iluminación, nos puso el ejemplo para ver que nosotros también lo podemos lograr, me inspira y yo me postro ante algo que me inspira ese respeto que me está marcando el camino, pero básicamente es porque eso me ayuda a purificar mi mente de la ignorancia, de la soberbia, de la prepotencia, de la vanidad, de todo eso. Y entonces a partir de ese día ya me pude postrar sin ningún problema, ¿verdad? Y siempre que me postro recuerdo, Yurika, el día que logres liberarte de este yo, de que logres tener una visión directa, no conceptual, de la vacuidad del yo, ese día te vas a liberar, ¿sí? Y como veo que el Buda lo logró, al postrarme ante él, me recuerda esto de que yo también lo puedo lograr y que la manera de postrarme es desapegarme de esta visión tan autocentrada que he tenido durante infinitas vidas y que todavía arrastré hasta esta vida, que afortunadamente siento que le he bajado por lo menos una rayita, ¿verdad? Pero todavía no me he liberado, ¿verdad? Entonces todavía necesito seguirme postrando. Y entonces voy a terminar con 3 postraciones aquí a este Buda que está en Japón, que nos manda Gregorio, ¿sí? Y me postro ante las reliquias de las que nos hablaba María Luisa en este bello templo en Singapur, ¿sí? Pero obviamente no me estoy postrando ante un diente que yo no sé si realmente pertenece al Buda o si es un diente de perro como esa historia. No, me estoy postrando ante este ser, el Buda, sé que él alcanzó la liberación y la iluminación en este mundo, nos legó estas enseñanzas y nos marcó un camino que cualquiera de nosotros que sigamos podemos lograr lo mismo, pero para ello tengo que vencer mi ego, mi soberbia, mi prepotencia, mi visión autocentrada. Que así sea. Muchísimas gracias. Así sea. Muchas gracias, Yuri. Gracias, María Luisa, por compartirnos tus viajes y gracias también a Gregorio porque nos mandó estas bellas imágenes de Japón. Este, Así sea también. Bendiciones a todos. Gracias, Araceli. Pues quisiéramos esta sesión para que nos sirva de inspiración, ¿no? Para todos, de que todos podemos alcanzar la liberación o también la iluminación. ¿Podría hacerte una pregunta? Sí, adelante, Araceli. Pues en estos tiempos tan caóticos, de veras, de tristeza, de tanta tristeza, este, hoy creo que más que nunca necesitamos el apoyo espiritual de las enseñanzas eh, místicas que nos enseñas y realmente, pues, la situación que está viviendo nuestro país y el mundo, ¿no? Pero nuestro país, porque es donde estamos, es lamentable. Ay, acaban de encontrar el cuerpo de la otra chica que ayer desapareció, de Carol, Guau, oh, en qué la, triste. de la Universidad de Morelos y la encontraron muerta.
Guau, la qué va a triste. encontrar. O sea, de veras eso me rompe el corazón porque, o sea, ya sé que esto es como un holograma o un cuento, pero hijo, sí duele mucho, Yuri. Sí, es muy doloroso y bueno, vamos a dedicarle el mérito a esta chica No, para pero que fueron dos, Jocelyn y esta otra chica. vamos a dedicarles el mérito a las dos para que tengan una buena transición y para consuelo de sus amigos, de sus familiares, de sus seres queridos. Es muy doloroso esto que nos platicas. Sí, Carol y Jocelyn estaban estudiando, o sea, fueron a comprar algo a la tienda y desaparecen y las encuentran muertas. Jocelyn la acaban de encontrar el día 20 y a Carol apenas la encontraron hoy. Sí, hemos estado viviendo, como dices, situaciones muy difíciles el- y es muy doloroso, pero quisiera yo que sí sentir esa compasión, pero que al mismo tiempo sintamos en estos tiempos difíciles cualquier cosa que hagamos en nuestro camino espiritual, no necesariamente tiene que ser budista ni del Dharma, cualquier camino espiritual, católico, cristiano, judío, islámico, el que sea, tiene mucho más mérito, precisamente porque las condiciones son mucho más difíciles. En la época del Buda había condiciones difíciles, pero no tan difíciles como ahora. Entonces, hoy día sí está peor el mundo que como estaba en aquel entonces, pero ¿Por qué estamos pasando esto, Yuri? es que se dice que hay confrontación, ¿no? Entre las fuerzas del bien, las Bien fuerzas y del... del mal. Ujú. Entonces, pero eso todavía es dualismo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir más allá del dualismo en nuestro camino espiritual, pero en el dualismo, en el samsara, hay esta confrontación de las fuerzas del bien y del mal. Por eso hablábamos hace rato de Mara, ¿no? Mara representa las fuerzas Sí, del del mal mal. Ujú. y el Buda representaba las fuerzas del bien. Y cuando estuvieron los dos en este mundo, pues chocaban, ¿verdad? Pero el Buda derrotó a Mara. Y hay que tener fe porque al final va a triunfar el bien, no tengan ninguna duda. Pero Eh, mientras los muertos, ¿qué? es dolorosísimo, ¿sí? Sí, O sea, las madres llorando, o sea, desesperadas, los padres, los hermanos, cientos de personas saliendo a quejarse ahí en Morelos, o sea, en Cuernavaca, y ¿qué hacen las autoridades? Nada. sí, hay que, bueno, uno reclamar, pedir que se esclarezca, que se castigue a los culpables. Dos, sentir mucha compasión por ellas que perdieron su vida Ujú. y compasión por sus padres, por sus hermanos, sus parientes, sus amigos, amigas. Generar mucha compasión. Necesitamos eso, pero al mismo tiempo generar esa sabiduría de que decías, o sea, finalmente esto es como un holograma, esto es como un sueño. No es que sea un sueño, ¿verdad? Es como un sueño. Finalmente, si estas seres, y normalmente no se dice esto, pero si estos seres son realmente Budas, pues en realidad no les pasó nada, ¿verdad? Pero claro, nosotros vivimos en la Matrix y dentro de la Matrix sentimos mucho dolor, sentimos la pérdida, ¿sí? Pues yo Pero siento mucha compasión y frustración porque chicas de 18, 19 años, por Dios, estaban estudiando, o sea, o como los niños que murieron en la escuela en Irán, ¿no? O sea, niñas que murieron por un ataque del propio Irán. Irán, atacó esa escuela. sí, aquí, o sea, hay que, hay que sentir ese dolor, y que nos ayuda a generar esa compasión que ablande nuestro corazón, ¿sí? Pero acordarnos que tenemos dos alas, ¿verdad? Como un ave que necesita las dos alas para volar. Entonces sentimos ese dolor, genera compasión en nosotros, nos recuerda que nosotros también vamos a morir, vamos a enfermar, vamos a envejecer y también nuestros seres queridos. Pero acordarnos que tenemos la otra ala, que es el ala de la sabiduría, el ala
donde podemos recordar que si, si todos los seres somos Budas, pues podemos trascender la muerte, podemos trascender el ciclo del nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte y conectarnos esto más con nuestra fe, de, ok, va a convertir todo ese dolor en una motivación para alcanzar la liberación, no solo para beneficio mío, sino para beneficio de todos los seres. Porque si me quedo solamente en la mano del dolor, me acaba, me fulmina, ¿verdad? Claro, Me paraliza, claro, ¿sí? claro. No, tenemos acordarnos, ¿no? Sentir, igual cuando vemos un pordiosero en la calle, sentimos esa, esa conmiseración y si lo podemos ayudar, lo ayudamos, le ofrecemos algo, que tengamos un algo de comer, una moneda, lo que sea, una sonrisa, un abrazo, pero al mismo tiempo recordamos, bueno, este pordiosero en realidad puede ser un arhat, puede ser un bodhisattva, ¿verdad? Es un Buda en potencia, ¿sí? Pero no ha conectado con eso. Pero a lo mejor es mi visión perturbada que no lo ve, o a lo mejor se está presentando de esa manera para que yo desarrolle mi compasión, ¿verdad? Entonces, tenemos esa, no olvidarnos que tenemos la otra ala de la sabiduría, si no nos fulmina el dolor, ¿verdad? Nos va a acabar. Como le pasó al Buda Chenrezig, que él tenía, bueno, mucha compasión, mucho amor por todos los seres, y entonces decidió bajar al infierno para ayudar. Entonces empezó a ayudar a liberar a seres, pero llegaba uno y otro y otro, eran infinitos, era una fila inacabable, y entonces eran tantos y no acababa. Entonces, y fue tanto su dolor que estalló en pedazos, ¿verdad? Y Qué barbaridad. entonces llegaron los Budas y lo rearmaron y le dieron, si no me equivoco, 9 cabezas, ¿sí? Y le dieron 1000 brazos para que pudiera seguir ayudando y, y cumpliera su misión. Y llegó Tara Verde, y Tara Verde nace de él, de una lágrima de Chenrez, de esas que, compasión, y Tara Verde le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿verdad? En tu misión. Entonces, el Tara es la liberadora de obstáculos, la liberadora del miedo, ¿sí? El, la liberadora, se le conoce así, ¿no? A Tara Verde. Entonces podemos generar esta fe en que nosotros podemos alcanzar la liberación para ayudar a otros seres, como estas dos chicas que desgraciadamente perdieron la vida de una manera que debe haber sido trágica, y eso es muy doloroso para ellas, es muy doloroso para sus padres, sus familias, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos sus conocidos, y es doloroso para nosotros cuando oímos una historia así. Entonces, pero si me quedo solamente en la mano izquierda, me va a acabar, me fulmina, ¿sí? Claro, Entonces, recordarme, ok, son Budas, y, y que esto sirva para que ellas también generen ese deseo de la liberación, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene, como pasaba el hijo de esta madre que iba a la India y se olvidaba de lo que le había pedido su mamá, este, pero su mamá sí tenía fe, él no tenía fe. Hay mucha gente que no tiene fe, entonces que estas historias nos conecten más con nuestra fe, ¿no? Para decir, ok, este, así como esta madre con su fe se pudo liberar, aunque no era una verdadera reliquia, igual que todos nosotros podamos alcanzar la liberación, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Araceli, ¿puedes así sea. decir, perdón, Araceli, ¿puedes decir los nombres para hacer la oración de estas chicas?
Sí, ahorita se los pongo en el grupo, es Caro Toledo y Jocelyn, eh, no me acuerdo el apellido, pero Ok, ahorita se los digo porque la verdad, sí me conmovió muchísimo, me pudo muchísimo, la verdad. Y es bonito que te conmuevas así por ese dolor. Y sí, como dice María Luisa, vamos a rezar por ellas para poner su nombre en el sitio de oraciones, Claro. donde hay gente de varias religiones, ¿no? Católicos, cristianos, gentes incluso este, de otras Pero, tradiciones, pero lo peor para es que que estés las presente con esto. torturaron, Yuri, o sea, y María Luisa, las torturaron, o sea, las violaron, las torturaron y las mataron, o sea, no se vale, la verdad, Sí, no se vale, no. no La se vida vale. humana eh, O sea, es algo sagrado. qué tan bestia puede ser el ser humano para llegar a estos niveles? Sí, sí, es por eso que se habla de esto, que estamos viviendo tiempos degenerados. Y en estos tiempos es donde más necesitamos la fe. Necesitamos conectar con esto y al mismo tiempo seguir denunciando esto, ¿no? Luchando esto, porque no es un comportamiento de humanos que eso suceda, ¿verdad? No debería de ocurrir esas cosas en el mundo. No, yo siento que están poseídos, Yuri, o sea, hay María Luisa, o sea, están poseídos estos seres que se han ido por el lado oscuro, ¿no? Y se Es les que hace muy fácil. O sea, ¿por qué tenían que violar a estas dos chicas? ¿Por qué? O sea, nomás fueron a comprar algo a la tienda. sí, Digo, a mí exacto. me puede mucho porque fui profesora universitaria muchos años y nunca en mi vida vi casos como los que estamos viviendo ahora. Sí, es muy fuerte esto. Demasiado, demasiado fuerte. Nunca vi un caso como los que estamos viviendo ahora, tan descarados, tan violentos, tan... Es que mucha gente ha caído en drogas y entonces eso obnubila su mente y hacen cosas que a veces ni cuenta se dan de lo que están haciendo y de las consecuencias que van a tener, porque todo acto tiene consecuencias, todo acto se Sí, paga y toda acción tiene reacción, ¿verdad? se paga a veces muy caro, entonces no vale la pena hacer esos actos, pero bueno, hay mucha gente hoy día inconsciente que si a esa inconsciencia le echan alcohol, le echan drogas, le echan estupefacientes, es una mezcla explosiva, ¿no? Y entonces por eso es lo que queremos, que la gente tome conciencia, deje de consumir drogas, deje de consumir inhalantes y que se den cuenta del valor que tiene la vida humana, que la vida humana es sagrada. Y entonces que aprendamos a respetar nuestra propia vida y a respetar la vida de los demás. Porque tener una vida humana es algo difícil y tener una preciada vida humana, que es una vida que tiene el Dharma, es tan difícil como ver a una estrella a plena luz del día, ¿verdad? Así es. Entonces, que esto no endurezca nuestro corazón, Araceli, que no nos vuelva fríos, insensibles, No, bueno, a mí para nada. sino, sino no perder la fe en el ser humano, porque todo esto se va a trascender, ¿verdad? Sí, claro. Se va a trascender y afortunadamente el, el ser humano va a poder salir de esta época oscura en la que está ahorita. Van a pasar todavía cosas terribles, pero al final el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Eso hay que perder la fe y eso se va a corregir. Pero claro, mientras nos quedamos, como dices, con el dolor, con la impresión de Pues estas cosas tan dolorosas. digo, yo no tengo nada que ver con él, pero como ser humano me duele porque todos somos uno. Es que Cuando cuando muere una entendamos eso persona, morimos un poquito todos. de esa manera violenta, y no solamente son ellas, también acaban de encontrar un cuerpo de otro de los 10 mineros que secuestraron, torturado y muerto. O Sí, sea, sí, son cosas que
y todas las niñas que murieron en la escuela de Irán, que el propio Irán está echando la culpa a Estados Unidos, pero fue Irán quien mandó la bomba a la escuela. Murieron casi, ¿cuántas fueron? Tengo entendido como 43 niñas. Wow, terrible. Sí, son cosas muy dolorosas. Y entonces hay que sentirla, ¿verdad? En la mano izquierda siento el dolor, siento la impotencia, siento la frustración, puedo sentir hasta el coraje de que estas No, cosas sucedan, no es coraje, es desilusión de la barbarie, ¿no? Es una barbarie lo que estamos viviendo. pero no Y olvidarnos de, dices que va a estar peor. Ay, Yuri, no me inventes, o sea, peor, una guerra nuclear, o sea, ¿qué más? estamos viviendo en un tiempo difícil, ¿no? Difícil porque se ha roto el orden mundial, han pasado cosas terribles aquí mismo en nuestro país que nunca hubiéramos Este pensado. país, ¿no? Está Ajá, terrible. pero, o sea, no se va a acabar el mundo, no se va a acabar la humanidad y finalmente van a venir seres espirituales. De hecho, sabemos que vienen en 2027 a precisamente arreglar a la humanidad, a ayudar a la humanidad. No son seres protagónicos, la mayoría de la gente ni se entera cuando llegan, pero todo esto que sucede no solamente nos duele a nosotros, también afecta a otros seres de otras dimensiones, ¿verdad? Porque los seres humanos, todos estamos interconectados, ¿sí? Entonces, el, pero ojalá quisiéramos que esto no pasara o que esto se arreglara antes, ¿verdad? Y por eso no tenemos que perder la fe, tenemos que seguir orando, rezando y llevándoles compasión a estos seres que están viviendo momentos dolorosísimos, muy, muy tristes. El, o sea, que no nos haga perder la fe en la humanidad, ¿verdad? Porque tener una vida humana es algo valiosísimo. La vida humana es la que nos puede conducir más hacia la liberación, e incluso la vida de un Deva o la vida de una Shura. Entonces es triste que estas niñas hayan perdido la vida, estas jovencitas. Interrumpir una vida así, alguien que está en la flor de la vida, es muy, muy doloroso. Y es igual de doloroso ver que, pues, se queda frustrada toda una carrera, todo un proyecto, ¿no? Que tenían ellas hacia adelante. Y el dolor para un padre, una madre que pierda a sus hijas, es algo que a veces no se puede superar ni en toda la No, es vida. desgarrador. ¿Y qué pasa con esas personas que mueren tan trágicamente? O sea, son mártires, ¿se les da una oportunidad de renacer en una mejor vida humana? Pues mira, a veces esas muertes generan mucha confusión porque pues, si de una muerte normal es difícil de digerir porque ahorita estoy vivo y al ratito ya estoy muerto, entonces es difícil. Esas muertes violentas son muy difíciles, pero eh, esa- ellas pueden haber purificado ahí karmas de que eso les puede ayudar a ellas, ¿sí? Por eso tenemos que rezar por ellas mucho, Claro. estar rezando, dedicándoles el mérito. Vamos a mandar su nombre también a monasterios para que recen por ellas Ahorita se los mando, claro. y rezar por sus padres, porque es algo que a veces un padre no puede superar en toda la vida, ¿verdad? Y eso me refería que a veces alguien cuando vive una cosa así, pierde la fe o se queda con un coraje y no hay que perder la fe, no hay que perder son cosas dificilísimas de trascender, ¿verdad? Por eso necesitamos rezar mucho por ellos, por sus papás, por sus amigos, familiares, porque es algo que los deja marcados, puede ser por toda una vida. Claro. Gracias, Yuri. No, gracias a ti, Araceli, por compartirnos esto. Gracias, María Luisa, por compartirnos tu viaje. Gracias a
Gregorio, que también nos compartió sus imágenes, y muchas bendiciones a Marta, Araceli, María Luisa, a Gregorio y a todos los que vean este video posteriormente, que todos podamos estar bien, en paz y felices. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Bendiciones. Gracias, María Luisa. Bueno, ahorita se los mando. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Gracias.